Bueno, pues entonces vamos a hacer un repaso de las partidas más importantes de esta ronda, que como sabéis es la ronda después de la derrota de Rusia que permitió a los demás equipos alcanzarle, algunos de los otros equipos alcanzarles en el liderato. El match a priori más interesante era el que enfrentaba a China con Estados Unidos, que habían derrotado en la ronda anterior a los rusos. En realidad ha sido un match bastante igualado, donde el resultado 2-2 parecía lo más probable. Aunque a última hora un error de la partida de Onichuk decidió el match a favor de los chinos. Vamos a ver, la partida en el primer tablero, que enfrentaba a Wang Hao con Nakamura, que recordemos que había ganado a Kravnik en la ronda anterior, se mantuvo bastante equilibrada en todo momento. Una defensa eslava, una línea bastante bien conocida, llevó a un rápido cambio de damas después de las siguientes jugadas. Caballo C5, el negro aquí ha entregado un peón, pero tiene gran compensación por su mejor desarrollo, ¿no? La amenaza caballo D3 es fuerte, incluso caballo por B2 es otra amenaza. Prácticamente es obligado a jugar torre D1, se cambiaron torres, caballo toma, dama A5 jaque, caballo C3, dama B6. Y aquí las negras recuperan el peón. El blanco sacrificó, lo devolvió, vamos, enroque, dama toma, dama por, caballo toma, torre B1, caballo D3. Claro, evidentemente sería malo capturar este peón, porque después del cambio de caballos, las negras, las blancas tienen alfil por C6. Entonces, caballo D3, alfil E4, rey C7, rey F1, A5, alfil D3. Directamente rey E2 sería peor por alfil B4. Entonces, alfil D3, caballo D3, rey E2, ahora alfil B4 evidentemente no tiene sentido por rey por D3, ¿no? Caballo C5, H4, caballo E6, caballo E4, caballo C5, caballo C3, caballo E6, y el blanco aquí eludió la repetición de jugadas. De hecho está un poquito mejor, así que su decisión es bastante lógica. Caballo E4, H6, H5, B6. Este es un momento importante. Yo creo que aquí en este momento me parece que las blancas están un poco mejor. El negro todavía no puede jugar B5 y necesita, con la torre en C1, necesita alguna preparación para que lo pueda hacer. Torre G1 es una jugada quizá un poco optimista, pero permite B5. En realidad, en lugar de esto, parecía más interesante jugar caballo F6, con idea de tal vez torre G1 luego, o torre D1, pero de momento evitando B5. Después de torre G1 yo creo que Nakamura ya iguala con B5. Y de hecho aquí Wang Hao no encontró nada mejor que torre A1
rectificando su última jugada, pero habiendo permitido el B5. Ahora aquí parecía muy natural jugar rey B6, con idea de luego cambiar y jugar rey B5. En su lugar, Nakamura cambió peones, torre toma, y ahora una maniobra un poco extraña. Jugó caballo F8. Parecía más natural jugar rey B6, intentando jugar rey B5. Pero caballo F8 en realidad parece demasiado lenta. Caballo F6, caballo D7, cambia caballos, torre toma, y ahora creo que después de rey E4 las blancas vuelven a estar mejor. C5 y rey C4. Esto parece bastante comprometido. Rey E6, E4. Ahora sí que hay un cierto peligro por parte de para las negras, porque su alfil ha quedado bastante sin juego. El blanco amenaza torre A1 y torre D1. Por lo tanto, el negro tiene que buscar rápidamente contrajuego. Torre D8, F3, torre D1. Ahora ya toma el peón, caballo por, torre D4, rey B5, torre D3. Y este creo que es un momento crítico para la partida. Da la impresión que con F5 las blancas tienen ventaja. Para no perder el peón de F7, la jugada natural parece rey E7. Y ahora caballo F6 jaque. Con idea de colocarse en F6, no sé si rey aquí, caballo F6. La idea que si rey G7 puede jugar aquí todavía caballo G4, ¿no? Y si torre toma, H6. Todavía hay un poco de peligro para las negras. En lugar de esto, yo creo que al jugar el blanco Wang Hao torre F5, la cosa se hizo más fácil para Nakamura. Torre H3, H6, alfil aquí. Y ahora ya parece bastante fácil el empate. Rey por, alfil, torre H3, caballo D4, rey D7. Y ahora las tablas parecen claras. Aquí se acordaron las tablas. Después de peón por, rey E8. Las negras no tienen más que cambiar el alfil por el caballo para llegar a una posición de tablas. Como digo, este era uno de los resultados bastante claros, y las otras partidas también fueron muy igualadas. Pero la que fue al final decisiva fue la que enfrentó a Tim Liren contra Onischuk. Vamos a verla. Se planteó también una variante del gambito de dama, donde las negras desarrollan el alfil por B7. Esta es una variante muy similar al sistema Tartakover, pero que se da con el alfil blanco en G5. La idea de las negras es sacar su alfil por B7 y jugar C5. En muchas variantes se quedan con peones colgantes. Dilleren jugó de un modo bastante normal, dejando prácticamente los peones colgantes en C5 y D5. Dama B6, caballo E5, caballo C6, alfil F3. Y la verdad es que aquí el negro parece no tener dificultades. Torre A5, torre 0, dobla torres y A6. Y aquí no parece tener prácticamente ningún problema.
La única debilidad es C5, pero está bien cubierta. Caballo A4 trata de explotar la debilidad de la casilla C6, B6, perdón. Pero bueno, tampoco el negro tiene especiales problemas. Torre A7 es una jugada más o menos normal. Luego el alfil podrá ir a 8 si hace falta. El peón está bien defendido por el caballo. En lugar de esto, Nishuk hizo otra jugada también aceptable, ¿no? Caballo C6. Cambia caballos, torre toma. Pero ahora alfil G5 es un poco molesta por la presión que ejerce sobre D5 y porque el alfil está atado a la defensa del punto C5. Sigue torre C7, alfil por, hay que tomar de peón para no perder C5. Y finalmente el blanco ha ganado un peón, aunque esta clavada es bastante molesta. Con esta maniobra el negro ha preparado la clavada torre C6. Se ha evitado que el blanco se escape con un jaque. Y ahora ya hay que cambiar torres prácticamente. Torre toma, dobla torres, rey B7, torre toma, H5. Bien, después del cambio de torres, más o menos obligado, se va a llegar a un final de 3 peones contra 2 en el flanco de rey. Es el final. Este final teóricamente son tablas. En realidad, salvo que haya un serio error, la partida debía terminar así. Pero no acertó Onishi con la defensa correcta. Vamos a ver. Durante unas cuantas jugadas el juego fue bastante correcto. Pero seguramente el momento crítico empezó a partir de aquí. Peón por peón es una jugada muy normal. El blanco debe tomar de peón. Y aunque haya un peón pasado aquí, no es demasiado difícil hacer tablas en este final. En su lugar, Onishi no cambió peones, lo cual también es correcto todavía. Jugó torre A1, que también está bien, pero después de G5 cometió una seria equivocación. La jugada natural que se va de las manos es peón por peón. Probablemente le molestó el jaque, porque ahora después de rey F5 sigue jaque. Pero este final también debe ser tablas, ¿no? Torre toma, rey H6. Incluso perdiendo el peón, este final con los peones H y F es tablas, aunque la defensa es, por supuesto, mucho más difícil, pero con el rey en F6 se consigue el empate. Y manteniendo el peón, pues tampoco hay excesivos problemas. Yo creo que a Onishi aquí se le escapó una cosa cuando decidió jugar torre H1, que le parecía que iba a ser más fácil, porque en caso de que el blanco jugase torre F6, tenía torre por peón y solo pensó que el blanco tenía que jugar peón por peón, quizá. Pero F4 es una jugada muy fuerte porque ahora va a tomar el peón. Ahora ya su ventaja empieza a ser ganadora. Todavía hay que jugar con un poco de cuidado, pero ya el jugador chino ya no dio más oportunidades a su oponente. Con la torre detrás y dos peones pasados, el triunfo debe ser seguro.
Liren optó por la forma más fácil, que es irse a comer el peón. Con esta victoria el equipo se coloca en primer lugar. Luego estaba Rusia, que en su que se enfrentaba ante Argentina. Argentina había hecho un buen torneo hasta este momento y la verdad es que les plantó cara a los rusos, y muy bien podía haber conseguido un empate. La verdad es que el match empezó mal para los argentinos porque Karyakin consiguió una victoria bastante cómoda cuando Flores cometió un serio error en esta posición. En una posición más o menos tranquila, bueno, tranquila dentro de lo complicadas que pueden ser las posiciones con enroques opuestos, aunque todavía el negro no está enrocado. Pero quizá las negras podían haber jugado de un modo más normal, algo así como B5, ¿no? Quizá una jugada más o menos típica. Incluso la jugada que hace Flores no está mal, caballo B4. Karyakin retiró su alfil, pero ahora sí que cometió un error importante. Quizá el caballo puede ir a C6, por ejemplo. Pero la jugada que hace B5 resulta un error gravísimo, aunque no es fácil de apreciar. B5 es un error muy serio. En su lugar, pues podía haber jugado, por ejemplo, tal vez enroque, tal vez alfil por, peón toma y dama C7, ¿no? Y no es fácil echar el caballo de B4. Pero veamos que al jugar B5, las blancas tienen una jugada muy fuerte que es caballo D5. Y de pronto el caballo en B4 tiene serios problemas. No se puede tomar evidentemente en D5 porque se perdería pieza, pero ahora el problema es que las blancas amenazan simplemente, por ejemplo, caballo F3 y luego C3 ganando el caballo. La jugada alfil por es forzada. Pero ahora, después de caballo E7, C3, no hay nada mejor que sacrificar dos caballos por torre y peón. Dama C7 es bastante inútil, por ejemplo, después de dama E4. Lo que hizo Flores fue incluso peor, porque aquí jugó caballo D4, caballo toma, peón toma, alfil por, y ahora ni siquiera tiene la oportunidad de dar los dos caballos por la torre. El caballo no tiene salvación frente a C3. Alfil por, torre toma, caballo C2. Es inútil jugar, por ejemplo, dama A5 debido al dama E4 jaque y se comerá el caballo luego. Bien, caballo por C2 y después de la sencilla torre de 2, aunque torre de 4 jaque también era fuerte, el caballo queda atrapado y se pierde. No puede salir por dama de 4 jaque y cae, y defenderlo con dama C7 es también inútil después de dama de 4 jaque. Con este triunfo Rusia se ponía por delante en el marcador, aunque la verdad es que
el match todavía tuvo posibilidades Argentina, porque en la partida de Mareco contra Yakovenko, el jugador argentino tuvo ventaja en bastantes momentos. Aquí la posición estaba todavía después de dama G5, el negro toma una iniciativa bastante interesante, con amenazas como D4 para dar juego a su alfil o caballo H4. Yakovenko no encontró nada mejor que dama E5, F6, pero ahora al parecer no le gustó dama C6, jaque, por la posibilidad de que su dama quedase encerrada después de torre D6, ¿no? Y decidió jugar su dama F4, lo cual ya le deja claramente inferior después del cambio de damas y D4. Creo que Mareco tuvo muy buenas posibilidades de ganar la partida si aquí no hubiera caballo D4, que parece fuerte, porque amenaza caballo D2, y en su lugar hubiera jugado D2, especulando con que el alfil no puede tomar el peón porque está el caballo atacado, y después de torre D1, C3. Esto era clara ventaja para las negras. En lugar de esto, él jugó caballo D4 y dio tiempo a Yakovenko a organizarse un poco. Todavía tuvo ventaja, pero en este final, con los alfiles de distinto color, el negro consiguió, el blanco consiguió salvarse. Con este empate, Rusia ganó por la mínima y alcanzó a China en el liderato. Otra partida interesante fue la de Aronian. Está jugando en este torneo muy bien a pesar de su derrota frente a Kramnik. Que ha jugado de modo muy interesante, sacrificando un peón para activar todas sus piezas. Hay que fijarse dónde tiene el blanco sus piezas, ¿no? C6, alfil A6. Y este es el momento crítico donde aquí Aronian encuentra este interesante recurso. Probablemente Giri no acertó con la mejor defensa, que debía ser sacrificar la calidad para ganar este peón. Es verdad que las negras tienen ventaja, pero bueno, todavía habría lucha por delante. En su lugar, él tomó directamente el peón. Y ahora viene todo forzado. Alfil toma peón jaque, muy fuerte. Rey 1, no vale rey por alfil. Peón toma y dama de 2. Y termina ganando la torre, ¿no? No solamente termina ganando la torre, sino que además luego deja clavado el caballo. Porque si rey G3, torre G6, da mate.
Bueno, aquí después de alfil por peón tuvo que jugar rey H1, torre B6, y ahora el blanco tiene muchos problemas. F2, E3. La amenaza con alfil B7 ya es mortal. Ahora la ventaja es bastante clara. Una vez desalojado el caballo, C2 es decisivo. Y con la pieza de más, Aronian no tuvo excesivos problemas para ganar. La partida de Akopian-Sokolov también fue muy interesante. También una defensa el momento crítico ocurre enseguida en este momento donde vamos a ver. Bien, este es el momento crítico aquí donde Aronian decide de sacrificar una pieza. Perdón, Akopian. Nada menos que consigue 3 peones por la pieza. Pues de esta manera los 3 peones terminaron por imponerse y ganó la partida Akopian. Bueno, en el match de España Vallejo salió muy bien de la apertura frente a Papayernau, ¿no? El blanco planteó la apertura de una manera poco ambiciosa y después de muy pocas jugadas parece que Vallejo ya aquí tiene mejores perspectivas. G5 parece muy interesante, enroque, alfil G7, C3. Pero aquí probablemente Paco jugó de modo demasiado conservador, confiando en su pareja de alfiles. Un plan natural podría haber sido el enroque largo, planteando una lucha violenta con luego G4. Y parece que las perspectivas de las negras son superiores. En lugar de esto, él preparó un enroque corto con dama E7, donde sí es cierto que mantiene una pequeña ventaja, pero esta ventaja poco a poco fue desapareciendo. Y aquí ya, después de A4, es difícil que las negras puedan sacar partido de su pareja de alfiles, porque no consiguió ser muy activa. La partida de Illescas resultó muy interesante al principio. En una defensa ninja-india, en lugar de la línea más habitual que es E por D4, donde las negras pueden elegir entre cambiar o jugar alfil E7, que ambas han jugado muchas veces, el blanco optó por otra continuación también bien conocida, con la cual también se queda con la pareja de alfiles, pero no tiene un peón aislado.
Este sacrificio de peón ya se ha jugado alguna vez y las blancas consiguen compensación, pero también era interesante en lugar de esto jugar la sencilla dama b3. Bueno, alfil e2, dama toma, torre b1, dama c7, alfil b2, b6. Aquí las negras tienen problemas de desarrollo y después de a6, alfil por, caballo toma, caballo d4, caballo d5, f4, caballo. Momento crítico. El blanco tiene caballo c6, dama c7 y ahora una jugada natural podría ser dama d4 amenazando el mate y después de f6 torre fd1, donde las negras tienen bastantes problemas para desarrollar sus piezas. La jugada natural, que es alfil b7, se puede contestar con caballo e5 y ahora el peón de b6 no se puede defender fácilmente. Si dama d8, caballo d7. En lugar de esto, Illescas jugó su dama h5, que da tiempo a las negras a desarrollarse como alfil b7. Ahora el plan quizá de las blancas podría haber sido caballo d4, pero dama e7 permite reagruparse un poco, ¿no? Amenazando el dama f4. El blanco en lugar de esto jugó torre f3, que es una idea interesante, pero que falla porque el negro tiene una defensa suficiente. En todo caso basta para hacer tablas, ¿no? Se come el caballo, torre h3, h6, alfil toma, rey toma, pero el blanco no tiene nada más que tablas. Y así fue. Korneyev jugó la apertura de un modo un poco creo que aquí tenía una posición bastante aceptable, pero jugó de un modo un poco arriesgado, ¿no? Capturar este peón da a las blancas bastante compensación, ¿no? Por su mejor desarrollo. Claro está que no puede tomarse en F2 por caballo F5 y hay muchas amenazas, ¿no? Dama H6, F4 y ahora tampoco puede tomarse por caballo F5 seguido de torre HE1. D6, alfil C5, enroque, toma. Finalmente el blanco no solamente recuperó su peón, sino que se quedó con uno de más. Sin embargo, a partir de aquí Korneyev consiguió encontrar una línea bastante sólida de defensa, dejando al blanco con su peón aislado en el centro y el caballo que está muy bien colocado, muy bonito, pero que en realidad no hace demasiado. Finalmente, el negro consiguió mantener el equilibrio y al final la partida fue tablas. Pérez Candelario salió algo mejor de la apertura, una línea parecida a lo que había jugado Korneyev. Esta es una línea importante porque después de todos los cambios el blanco se queda con pareja de alfiles aunque peones doblados. La idea parecía bastante interesante, ¿no? A5, peón toma, A5 para dejar unas debilidades en el flanco de dama, pero Alquias
entregó un peón de manera muy interesante y es posible que el blanco hubiese sacado más ventajas sin aceptar el peón, jugando alfil de 3, moviendo luego el rey y poniendo las torres en juego. Pero Candelario decidió aceptar el peón que le daban, porque tampoco es claro que las negras tengan una gran compensación. Sin embargo, luego en el final resultante, no es nada fácil aprovechar esa ventaja que tiene el negro. Perdón, esa ventaja que tiene el blanco, ¿no? En el cambio, este tipo de finales es difícil de aprovechar el peón porque la posición está muy cerrada y el alfil blanco es bastante pasivo. Todos los esfuerzos que hizo Candelario luchando por dominar el punto C5 no llegaron a buen puerto. El blanco y la defensa del negro y la partida fue finalmente tablas. Bueno, parece que Cuba, que empezó muy mal porque perdieron los dos últimos tableros, consiguió más tarde recuperarse y al ganar los dos primeros han terminado con un 2-2. Un buen resultado de todas maneras, porque el equipo indio, incluso sin contar con Anand, pues es realmente fuerte. Bueno, y nada más. Ya mañana es día de descanso y queda una ronda más que se jugará el domingo. Un saludo y hasta otra ocasión.